Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, gusto saludarle. Buenas tardes. Buenas tardes. Compañeros, como les había comentado el día de ayer, el maestro Jairo Cermeño, tal vez alguno lo conoce, él es catedrático de Derecho Penal en semestre normal. Es maestro en Derecho Penal y es maestro en Ciencias Forenses. Él va a hacer el favor de cubrirme el día de hoy, ya que por motivos académicos no puedo, pero los dejo en buenas manos. Otra cosita antes de, fíjense que ya me pasaron los cuadros de cuántos compañeros somos, y somos 164 compañeros. Entonces necesito que desde ya empiezan a organizarse en grupos de 14 personas. Va a haber alguno de 15, pero es solo uno. De ahí los demás son de 14. Por favor, entonces, ese es el único aviso que les quería dar. Ahora los dejo con el maestro Jairo Cermeño. Buenas tardes a todos. Gracias, licenciado Aarón. Creo que ya conozco a algunos que están en esta sesión. Estoy participando con ellos en semestre normal. Entonces ya saben más o menos la manera en que yo pues imparto la clase. Vamos a hablar hoy sobre algunos aspectos relacionados con los métodos alternativos para la solución de conflictos, como un método o una salida alterna al sistema de justicia que hoy por hoy pues lo maneja la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la misma Corte Suprema de Justicia para poder resolver un conflicto. Pero para irnos pues quitando un poquito el hielo, quiero preguntarle a Luis Cecilio, ¿qué es para usted un conflicto? Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Pues para mí, que no van a ponerse de acuerdo en algún tema. Para mí eso es conflicto. Ok.
Vamos a ver, Ángel. Ángel, Sí, licenciado. ¿para usted qué es un conflicto? Un conflicto. Es una situación que tienen dos o más personas que conduce a tal vez una disputa entre ellas. Okay, bueno. Sí, más o menos tienen la idea de lo que es un conflicto. Hay varias teorías del conflicto. Sin embargo, eso pues no va a ser tema de ahorita. Sin embargo, tenemos que tener claro que un conflicto deviene de dos contraposiciones en la cual pues se pretende darle una solución al conflicto. Los métodos alternativos de solución de conflictos, por lo general, ¿cuál es la función principal en cuanto a la justicia del Estado? ¿Qué establece la ley o qué establece la Constitución con relación a la justicia? Veamos el artículo 203, Ángel, por favor, de la Constitución. Creo que lo tienen por ahí a la mano. Ángel o Luis Cecilio. El 203, ¿vale? Sí, por favor. Con mucho gusto, ahorita vamos a ver. Okay. Ahorita solo me carga, licenciado, disculpe. Bueno, lo que le carga vamos a seguir hablando. Bueno, ¿ya la encontró? Sí, ya. Okay. Artículo 203. Independencia del... ¿Perdón? Sí, dele. Vamos a ver. Es la independencia del organismo judicial. Artículo 203. Ajá. Sí, dele. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. Ajá, la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Okay. Partamos de que la Constitución Política de la República de Guatemala nace a la vida jurídica en 1985, fue creada y empieza a entrar en vigencia en 1986, en pleno conflicto armado interno. Sin embargo, dentro de la negociación de los acuerdos de paz, uno de los aspectos muy importantes a los cuales llegaron esas dos instancias, tanto del gobierno como las personas o los grupos que se encontraban en conflicto con el Estado. Ellos llegaron a un acuerdo que la justicia, el acceso a la justicia debería de ser una justicia pronta, una justicia cumplida, una justicia rápida. Sin embargo, previo a entrar a la justicia nacional, por decirlo así, hay otros medios, hay otros mecanismos para resolver los conflictos. Y de esa cuenta, pues tenemos otros aspectos o otras opciones para resolver esos conflictos. Y en los acuerdos de paz, si ustedes se dan cuenta, ustedes revisan los acuerdos de paz, dentro de esa instancia hay que se deberá de realizar o debe de las personas tener acceso a la justicia y los métodos y medios alternos para la solución de conflictos, pues nacen en Guatemala a partir de esos acuerdos de paz. Aparte de eso, recordemos de que resolver un conflicto antes de llegar a las diferentes instancias como civiles, laborales, penales, administrativas, están los métodos alternativos, y estos pueden ser métodos alternativos estatales, como los que vamos a ver más adelante o los que les va a explicar el licenciado más adelante, o métodos alternativos privados, porque dentro de las diversas instancias hay mediadores, hay buenos componedores,
hay centros de conciliación privado, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, tiene esos centros de conciliación, de mediación. Ustedes imagínense un conflicto en el tema mercantil relacionado con un barco, relacionado con mercadería, que recordemos que muchas veces la mercadería es una mercadería que se descompone inmediatamente o más fácilmente, y hay un conflicto. Llevar ese tema al ámbito judicial, al ámbito mercantil, llevaría una serie de etapas que muchas veces perjudicaría el tráfico mercantil. A raíz de eso, como les dije, hay varios centros de resolución de conflictos, tanto privado como en el ámbito judicial. En el ámbito judicial, en 1997, 1998, se empieza a implementar el primer centro o método alternativo de solución de conflictos para resolver esos conflictos de manera eficaz, rápida y económica. Sobre todo económica, porque un proceso judicial por excelencia lleva una serie de gastos, desde contratar un abogado hasta la condena en costas y el tiempo que se dilata para resolver un conflicto que se puede resolver de manera eficaz, eficiente, fuera del ámbito o de los procesos o juicios ordinarios, juicios normales o tradicionales que se llevan en el ámbito judicial estatal. ¿Sí? Entonces, en 1998, pues empieza a nacer el primer centro, en este caso el centro de mediación. Y de ahí para adelante tenemos centros de mediación, centros de conciliación, centros de arbitraje, como métodos alternativos a la resolución de conflictos, alternativos al sistema tradicional de justicia. Ahorita en la mayoría de departamentos tenemos esos centros alternativos de solución de conflictos. Y para la población resulta que son medios para poder acceder a la justicia de manera efectiva, voluntaria. Estos temas los van a ver más adelante. Ahora solo les estoy hablando un poquito de la historia y cómo es que estos métodos se han introducido al sistema judicial, al sistema nacional para resolver conflictos. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el derecho civil, el derecho penal, cuando se llegan a las instancias procesales correspondientes? Cuando, por ejemplo, Ángel, cuando usted plantea un juicio de paternidad, ¿hay un conflicto sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué tipo de conflicto hay ahí? ¿Es un conflicto civil, licenciado? ¿De familia? De familia. ¿Y qué tipo de... ¿Y qué pretenden las partes ahí? Pues así que dependiendo del caso, porque puede ser de falta de pensión alimenticia, por ejemplo, o algún agraviado. Ajá. Paternidad y filiación. Sí, ajá. Entonces, todo eso, muchas veces esos conflictos pueden ser resueltos de manera alternativa, económica, gratuita, pero debe de haber algo muy importante en estos centros de resolución de conflicto, que los casos deben de ser voluntarios. A nadie se les puede obligar a llegar a un centro de mediación, un centro de conciliación, con excepción del de arbitraje, que de ahí sí pueden haber cláusulas cuando uno firma un contrato de arbitraje, pero tiene que ser de manera voluntaria. Que va a esos métodos alternativos de resolución de conflictos, va a coadyuvar con la instauración de la paz social en Guatemala. Por eso es de que dentro de ese convenio, ese acuerdo de paz, incluyó esa cláusula, porque vean de que el sistema de justicia tradicional, háblese un proceso civil, un proceso mercantil, un proceso inclusive laboral, muchas veces tardaban años y años y no se resolvía el conflicto. Entonces había más, no se podía hablar de una paz si no había una justicia pronta y cumplida.
Entonces así se inicia el organismo judicial en esa época a crear estos centros de resolución de conflictos. Cabe mencionar que el organismo judicial, al crear este conjunto de instancias relacionadas con la resolución de conflictos, lo que vino a hacer es descargar ese sistema que está sumamente cargado con la ayuda de buenos componedores, de mediadores, de árbitros, que de manera voluntaria, de manera eficaz, de manera rápida, resuelven conflictos. Y el trabajo del organismo judicial se vio bastante disminuido en cuanto a la carga de trabajo en ese entonces. Por eso es de que el organismo judicial ha ido creando centros de mediación, centros alternativos para la solución de conflictos. ¿Y qué métodos alternativos de resolución de conflictos tenemos, Luis? Luis Cecilio. Sí, licenciado. ¿Qué métodos alternativos de solución de conflictos tenemos o conoce usted? Fíjese, licenciado, que le soy muy honesto. Hasta ahorita desconozco. Hasta ahorita desconozco. Ok. Miren, algo importante dentro del programa. Ahí están los puntos que se van viendo, por favor, lean. Alicia Alejandra. Alicia Alejandra. ¿Dónde está? Licenciado, disculpe. Dígame. Entre estos podemos mencionar la negociación, Ajá. la mediación, Ajá. el arbitraje y Ajá. la conciliación. Exactamente. Me faltan dos, pero no recuerdo cuáles son. Pero la mediación también. Pero el punto central acá es de que los órganos jurisdiccionales ya no se ven sobrecargados porque hay centros de mediación. Por ejemplo, en la Cámara de Comercio hay centros de mediación, hay centros de arbitraje, que el organismo judicial, si bien es cierto, tiene cierta injerencia porque le tiene para homologar esos acuerdos a los que llegaron las partes, pues el organismo judicial les da esa potestad. Pero entonces, al resolver esas diferencias entre el usuario y los buenos componedores o los mediadores o los árbitros, se evita muchas veces acudir ante un juez, ya sea ante un juez civil, a un juez laboral, un juez inclusive de lo contencioso administrativo, un juez relacionado con el tema de mercadería, un juez administrativo, porque estos órganos, sí, dígame, Luis. Licenciado, perdone, hace unos días tuvimos un caso donde un cliente compró en China cierta cantidad de sillas, pero los chinitos vinieron amablemente y le incrementaron 20 sillas más del monto que él pagó. Entonces, ahorita que estoy analizando el tema y lo que usted está platicando, el juzgado sí es un asunto como mediador, y es un juzgado que está aquí en el Ministerio de Finanzas. Ellos vinieron y estuvieron las 20 sillas y se resolvió por medio de un juez de que sí les iban a liberar las sillas, pero tuvieron que pasar primero por el juez para descartar que estaban evadiendo impuestos por esas sillas. Ese juzgado que le menciono es, por ejemplo, podría ser un juzgado de mediación. Fíjense que no, ese juzgado creo que es un juzgado que ve temas eminentemente aduaneros y tributarios, que fueron creados por la Corte Suprema de Justicia. Más o menos así funciona como lo que usted dijo, pero los conflictos
van orientados a otro tema, no de la evasión, porque en los temas penales, por ejemplo, un delito no puede verlo un mediador, tiene que ser un juez, entonces eso no se puede. Pero temas mercantiles, como usted acaba de mencionar, sí, solo sí los va a haber un mediador, un árbitro, si no se trata de temas como la evasión de impuestos. Es algo similar, Luis, pero no es ese. Okay. Gracias. Okay. Los centros, ya sea de mediación, centros de conciliación, centros de arbitraje. Ustedes no sé si han visto, inclusive hay arbitraje nacional, hay arbitraje internacional como método alternativo a la solución de conflictos. Yo me recuerdo de un caso muy sonado relacionado con el arbitraje internacional. El tema de cuando Guatemala, a través del Estado, vino y le quitó o sea, Guatemala le dio una concesión a una empresa privada para que explotara las vías férreas. Eso acaba de ser. Sin embargo, ambas partes incumplieron, pero había una cláusula de arbitraje en ese convenio. Ya no fueron al juzgado, ya fueron a un arbitraje internacional. A pesar de todo ello, Guatemala salió condenado con 625 millones de quetzales porque incumplió en ciertas cláusulas. Al final recuperó las vías del tren. Pero al tema que me estoy centrando es que también el arbitraje puede ser nacional o internacional y es una técnica, es un método alternativo de resolución de conflictos. No tuvieron que ir ante un juez para resolver el conflicto porque ellos, previo acuerdo, habían decidido que se iban a ir al arbitraje. También ustedes pueden darse cuenta en el tema de la mediación, en el tema de la conciliación. Fíjense que ahí en el MP, afuera, en la 15 Avenida y 15 Calle, hay un centro de mediación, donde muchas veces citan a la persona o a un padre que no quiere pasar pensión alimenticia, lo citan al centro de mediación para que llegue y que se pongan de acuerdo de una manera amigable en cuanto a la pensión. Entonces es una forma también de resolver los conflictos antes de que eso llegue al juez de familia. El organismo judicial, como les había mencionado, por mandato constitucional es el encargado de impartir justicia. Pero esta justicia tiene que ser pronta y cumplida. Y le corresponde a ellos juzgar y ejecutar lo juzgado. En ese ámbito, y ante la alta carga laboral y que dentro del organismo judicial hay mucha lentitud en los procesos, ya sea por carga laboral, porque los plazos son largos, porque no hay fecha para notificación, se van ampliando. Entonces, estos métodos alternativos de resolución de conflictos, como lo son la mediación, la conciliación, el arbitraje, entre otros, tienen ciertos principios que ustedes los van a ver más adelante. Como por ejemplo, la mediación tiene que ser voluntaria, o los medios alternativos de resolución de conflicto tienen que ser voluntarias, al menos que haya manifestado su desacuerdo en un documento. Porque cuando nosotros firmamos contratos, por ejemplo, inclusive contratos que tienen una gran importancia y relevancia, por ejemplo, la compra de maquinaria, y lo firmamos, ahí muchas veces lleva una cláusula de arbitraje. O inclusive cuando nosotros firmamos tarjetas de crédito, algunos bancos tienen cláusulas de arbitraje que previo a acudir al tribunal, a un tribunal de primera instancia civil, vamos a acudir a estos centros de arbitraje o de mediación, dependiendo en qué se haya puesto de acuerdo a la persona. Entonces tiene que ser voluntario.
A nadie se le puede obligar a firmar, por ejemplo, en el caso de la conciliación, de la mediación, algo que no está de acuerdo. Muchas veces la mediación y la conciliación puede ser parcial y los acuerdos que ahí se lleguen tienen fuerza de ley. Porque es un acuerdo de voluntades donde una persona va a ponerlos en contacto y va a resolver un conflicto. Antes de que llegue a institucionalizarse ese conflicto, antes que se haga más grande. También dentro de la normativa nacional tenemos una ley de arbitraje, como había mencionado el compañero acá, y esa ley también tiene aspectos relacionados con otro mecanismo que sirve para poder resolver un conflicto. Los conflictos, de por sí el ser humano, desde que nace ya tiene conflictos. De por sí vive con los conflictos. Convive a diario con los conflictos. Todos tenemos conflictos de mayor o menor importancia. Pero cuando ya afectan valores como la paz, como la integridad o cualquier otra, o la economía, por ejemplo, ya se vuelven conflictos que amerita la intervención, ya sea de un buen componedor o un mediador o un árbitro, o si no se puede resolver a través de esas vías, pues acudir a la vía judicial, al sistema ordinario judicial. Pero si se puede resolver previo a, pues ahí están los métodos alternativos de resolución de conflictos. La resolución de conflictos tiene su base en los diferentes métodos que ya les había mencionado. La negociación, la mediación, la conciliación. La solución amistosa es por excelencia un principio importante en los métodos alternativos para la solución de conflictos. Y también tiene su base en los valores, en los principios que predominan en esos métodos. Cada método tiene sus principios, cada método tiene su forma de llevarse a cabo dentro de la solución de los conflictos. Los conflictos van a depender de la importancia hacia dónde los vamos a llevar a cabo. O ante qué instancia los vamos a llevar. Como les dije, el organismo judicial vio en los métodos alternativos de solución de conflictos una herramienta para cumplir con lo que dice la Constitución. La justicia. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es la obligación del Estado? Veamos cuál es la obligación del Estado según la Constitución, Ángel, en cuanto a la justicia. ¿Qué artículo estará, Dalí? ¿Qué manda? Veamos el artículo 3. Ok, ahorita. Artículo 2. Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Okay. Si se dan cuenta, es una obligación del Estado garantizar la justicia. Pero en Guatemala hoy por hoy, en el ámbito, por ejemplo, en el ámbito penal, ¿cuál es el porcentaje de impunidad de hoy por hoy? Ingrid. Sí, licenciado. ¿Cuál es el porcentaje de impunidad en Guatemala en estos días o en esta época? Y no tengo el dato exacto, pero sí es bastante alto, licenciado. Por ejemplo. Es que debido a la corrupción, la impunidad es el tema que se mira día a día, ¿verdad? Entonces, sí es un poquito difícil decir, bueno, no hay impunidad.
porque hay casos que son muy famosos en los que hemos visto claramente que sí se ha dado, ¿verdad? Gracias, Ingrid. Dígame, Telma, Lucrecia. Licenciado, sin tener un porcentaje con base en algún estudio, yo podría decir que podría ser un 85% estimado. Okay. Gracias. Sí, miren, en el caso de la impunidad en Guatemala, Telma fue muy conservadora en su dato. Sin embargo, estamos hablando de un 96 a un 98% de impunidad. Son los casos que se quedan sin resolver, sin que haya una justicia. Entonces, impartir justicia implica también garantizar el acceso a la atención debida a los procesos de la población y procurar la paz y armonía social. Y los métodos alternativos de solución de conflictos son una etapa previa a que el conflicto pase al sistema de justicia ordinaria. ¿Y cuál es el sistema de justicia ordinaria? Que vaya a los tribunales, ya sea de familia, penal, administrativos, civiles. Entonces, esa es una oportunidad que vio el organismo judicial para crear estos métodos alternativos de solución de conflictos. No sé si hay alguna duda en cuanto a la historia de cómo fueron naciendo estos métodos alternativos de solución de conflictos y qué métodos hay o están implementados. En el caso de Guatemala tiene la mayoría, sin embargo no son muy conocidos, pero sí tienen la mayoría. No sé si hay alguna duda. ¿No? Ok. Los métodos alternativos de solución de conflictos. Su principal función es promover, gestionar, coordinar, implementar, ejecutar y atender los mecanismos para resolver alternativamente los conflictos. Y en Guatemala tenemos una serie de normativa que, si bien es cierto, regulan esta función, la misma también puede ser en el ámbito privado. Como les dije, si ustedes se meten a investigar que si no hay problema, Adam. Si ustedes se meten a investigar que centros alternativos de resolución de conflictos hay en Guatemala de manera privada, van a encontrar en la Cámara de Comercio, hay varios, en la Cámara de la Industria creo que ya empezaron a implementar esos centros. Entonces, para el correcto funcionamiento de algunos métodos alternativos de solución de conflictos, tenemos, por ejemplo, el acuerdo 45013 de la presidencia del organismo judicial, el cual creó, de cierta manera, la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. O sea, ya hay una instancia que regula esta actividad, no la deja libre albedrío. Bueno, hoy quiero crear yo particular voy a crear un centro de mediación. No, tiene que tener una autorización judicial para que este órgano o esta dirección controle de cierta manera a esos centros, porque no los puede dejar a libre albedrío. También está el acuerdo 19-2013 de la Corte Suprema de Justicia que regula, eso es bien importante. Muchas veces algunos usuarios consideran de que esos acuerdos a los que se llegan no tienen fuerza de ley. Y muchas veces hay que homologarlos. ¿Y qué es la homologación, Ingrid? La homologación sería la unión de varios métodos para que esto funcione como un todo. Gracias. ¿Alguien levantó la mano? Sí, licenciado, buenas tardes. La homologación consiste en el proceso de que un juzgado le dé
la validez legal a un convenio al que hayan llegado las partes en un centro de mediación. Si bien es cierto, gracias, así es, Mario. Si bien es cierto, los acuerdos a los que se lleguen en esos centros de mediación tienen fuerza de ley, muchas veces es necesario que la Corte Suprema, a través de las instancias correspondientes, si alguien más levantó la mano, ¿no? Sí, licenciado, buenas tardes. Solo para preguntarle nuevamente sobre el acuerdo que dijo primero, el organismo judicial. El primer acuerdo que mencioné relacionado con, mire, A la este es el acuerdo 45/013 de la presidencia del organismo judicial, donde creó la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. Y ahí está también el reglamento. Entonces, esta dirección lo que hace es ser el ente rector de los diferentes centros de mediación, perdón, de los diferentes centros alternativos de resolución de conflictos. ¿Sí lo copiaron? También está el acuerdo 19/2013 de la Corte Suprema de Justicia, que regula de cierta manera lo relacionado a la homologación de los acuerdos de mediación en este caso. Estos... ¿Alguien quiere seguir el micrófono? ¿No? Bueno, entonces, la homologación es, por decirlo así, es como que el acuerdo al que se llegó en el centro de mediación va a ser validado de cierta manera por algún órgano que la Corte Suprema de Justicia pues elija para homologar los diferentes acuerdos a los que lleguen. Y fíjense que por lo general nosotros como estudiantes, la mayoría de veces lo que vemos son conflictos pequeños como de pensión alimenticia, de que no me pongo de acuerdo en cuanto a una cláusula de algún contrato, llevémoslo a mediación, llevémoslo al arbitraje, o por ejemplo, yo quiero que el patrono y el trabajador se pongan de acuerdo en cuanto a al pago de cierta cantidad de dinero por indemnización, me voy a un centro de mediación. Esos son los que vemos por lo general. Sin embargo, el compañero mencionó un caso muy importante relacionado con las mercaderías. Esos temas ameritan que sean resueltos de manera inmediata. Y entonces es ahí donde nace la importancia de estos centros, porque una de las características de los centros de mediación es que, perdón, de los centros alternativos de resolución de conflictos es que son la rapidez. Los conflictos ahí se resuelven de manera rápida, no necesita 20, 30 audiencias, 5 años, 6 años. Si no se resuelve a la tercera audiencia, se da por concluido y se procede a la vía judicial. Entonces, en el caso de las mercaderías, esos métodos son muy importantes para ellos. En Guatemala hay, como les dije, centros de mediación desde hace mucho tiempo, y esto lo que contribuyen es a resolver los conflictos. Hay en muchos municipios, en muchos departamentos, donde la justicia ordinaria no llega a donde tiene que llegar, porque los métodos alternativos de solución de conflictos brindan muchas veces opciones viables, opciones para resolver, para transformar una situación o una controversia, sin necesidad de ir a un órgano jurisdiccional. Y promueven muchas veces la negociación, la conciliación, mediación, el arbitraje, la resolución de discrepancias. Muchas veces en el interior se ve mucho esto de que hay los monjones no están bien definidos. Entonces hay que resolver ese conflicto. ¿A quién le pertenece esta área? ¿A quién le pertenece esta otra área? Y para no llegar a la justicia ordinaria, se van a un centro de mediación, se ponen de acuerdo. Miren, de este árbol para allá es mío, de este árbol para allá es mío. Y ese acuerdo al que llegaron
Si necesitan homologarlo, lo llevan a la corte y lo homologan. Le dan validez. Aunque por sí el acuerdo ya es válido porque lo celebraron ante un centro alternativo de solución de conflictos. Los métodos alternativos de solución de conflictos son eficaces, son rápidos, son económicos, porque no necesitan de abogado, aunque si alguien quiere llevarlo, pues lo puede llevar, pero no necesitan de abogado. 1 o 2 citaciones y si pues no se ponen de acuerdo, en automático se termina el caso. Son eficaces porque la misma gente voluntariamente ya tiene esa voluntad de llegar ante el mediador, ante el árbitro, para ponerse de acuerdo en algún tema, alguna controversia. Y estos métodos son un medio que se utiliza en la justicia ordinaria para descargar el trabajo de los órganos jurisdiccionales, porque resuelven diferencias entre los usuarios y evitan muchas veces, que es lo más importante, una de las cosas más importantes, que el usuario acuda ante el juez, que el usuario tenga que llegar ante un juez de primera instancia de familia para que le fijen pensión alimenticia. No, puede hacer ante un mediador. Y el mediador redacta el acta correspondiente, fija los puntos de controversia y cuáles son las soluciones amigables o los acuerdos a los que llegaron los usuarios, y eso tiene carácter de fuerza legal. Inclusive muchas veces en algunos lugares he visto el reconocimiento de los de menores de edad. Acuden, así como la jurisdicción voluntaria, acuden a estos centros de mediación y resuelven los conflictos. Estos métodos brindan la opción de resolver y transformar esas situaciones. Como les había mencionado, son eficaces, son rápidos, económicos, y pueden, la mayoría de métodos son para descargar el sistema judicial y que la población tenga la justicia pronta y cumplida que establece la Constitución, porque el Estado debe de garantizar esos aspectos. ¿Qué métodos tenemos? Dijimos, Ángel Gabriel. La conciliación, la mediación y no me acuerdo los otros. Conciliación, mediación, Ingrid. Arbitraje creo que también. Arbitraje, ajá. Ingrid. Arbitraje, mediación, conciliación. Sí, licenciado. ¿Cuáles son los métodos de solución de conflictos? Arbitraje, conciliación, negociación. Y conciliación, los que ya he mencionado. Ajá, vamos a hablar un poquito ahorita de algunos antecedentes del arbitraje. En el Código Civil, ¿de qué fecha es el Código Civil, Ingrid? ¿Cuándo entró en vigencia? Ustedes ya llevaron Civil 1. Para estar en estas instancias ya llevaron Civil 1, Civil 2. Sí. Procesal Civil. Si no estoy mal, en 1965. Sí, gracias. ¿Alguien me levantó la mano, Mario? Gracias, Ingrid. Sí, entró en vigencia el 1 de julio de 1964. En esas instancias, en esas fechas, ya dentro de nuestra normativa ya existía, de cierta manera, el arbitraje. Sin embargo, con la reforma del Código Civil y la creación de la ley de arbitraje, pues pasa esta instancia a otra que es, como les dije, con la creación de la ley de arbitraje. Es importante que tengan su ley de arbitraje porque eso me imagino que lo van a ver más adelante, algunos aspectos relacionados con eso. ¿Sí? La conciliación y el arbitraje ha existido desde épocas antiguas.
muy antiguas, porque y mayormente los consejos de familia, los clanes, pues eran quienes resolvían los conflictos. En Guatemala hay consejos de ancianos, allá en el occidente, ellos resuelven conflictos también. Los consejos de ancianos en el interior muchas veces son más eficaces que la jurisdicción ordinaria. Más eficaces que la justicia ordinaria. Entonces, la conciliación viene de tiempos bastante antiguos, desde la cultura hebrea, china. Ahí pues nacen varios métodos alternativos de solución de conflictos. ¿Cómo creen ustedes que resolvían los conflictos antes cuando salía una mercadería de España para Francia y resulta que había una avería? ¿Cómo resolvían eso? Los seguros. Muchas veces no acudían ante el derecho canónico, por ejemplo. De una vez acudían ante estos centros de resolución de conflictos para resolver los conflictos que se daban en esa época. Y en los España, cabildos. Dígame, Luis. Perdón, en los cabildos. Ajá, sí, también. Los Eso ya es cabildos. aquí en Guatemala. Pero eso también era... Ahí se regían por las leyes rodias. Primero Luis y después Ingrid. Los cabildos, tengo entendido que eran como los centros de los pueblos y ahí iban girándose de cabildo en cabildo las informaciones hasta llegar a la capitanía y así llegar hasta donde correspondían, pero era como el estilo de mensajería para llevar la información, ¿verdad? Pero muchas veces también servía para resolver algunos conflictos para que no llegaran allá con el rey. Gracias, Luis. Dígame, Ingrid. Que ellos se regían por las leyes rodias. ¿Cuáles son esas leyes? Por el derecho marítimo. Ajá, sí. Pero recordemos de que cuando en esas épocas también estaba el derecho canónico, que era el que muchas veces regía o regulaba muchos temas, inclusive el comercio en estas instituciones, en estas leyes. Gracias, Ingrid. Bueno, vamos a continuar. El arbitraje tuvo mucha influencia o se establece en España, porque recordemos de que ahí quienes tenían tecnología de punta, por decirlo así, en cuanto a los barcos mercantes, traslado de mercaderías, era España, y Francia también tuvo su influencia, y el problema que había antes es las distancias. Imagínense a quién le corresponde juzgar X cosa que sucedió con el traslado de mercadería de España para Francia. ¿A quién? ¿O cómo lo hacían? Entonces constituyeron y vieron la facilidad de crear estos centros de arbitraje. Y en los centros de arbitraje, es algo importante que ustedes tienen que saber, que en Guatemala los centros de arbitraje están regulados y ahí sí hay árbitros que los nombra la Corte Suprema de Justicia. Y esos árbitros sirven para resolver conflictos de diferente índole. Cuando ustedes firmen un contrato, muchas veces, si son contratos que firman o contratos de adhesión, muchas veces está la cláusula ahí de arbitraje. Dependiendo de la cantidad y la importancia, van a firmar un contrato donde está la cláusula de arbitraje. Eso significa que ante cualquier conflicto yo tengo que ir al arbitraje primero. O cuando ustedes firman muchas veces en muchas instituciones, cuando se firma un contrato, ya sea de servicio 029, su grupo 18, o inclusive cuando les venden producto al Estado, hay una cláusula que establece que previo a acudir a las instancias judiciales van a agotar, por ejemplo, muchas veces ponen el arbitraje o la conciliación. Por ejemplo, hay una discrepancia entre yo ofrecí una carretera de 5 kilómetros con asfalto de 5 centímetros y resulta que lo puse con
4.99 centímetros. Hay una discrepancia de 0.1. ¿Qué hacemos ahí? Ya está construida la carretera. Antes de llevarlo al ámbito judicial, puede ser que lo pueda llevar al arbitraje o inclusive pueda hacer que lo lleve a una mesa de negociación y conciliación. Y el arbitraje ha servido mucho para poder resolver conflictos donde los intereses económicos son grandísimos. Ya les puse ejemplo de las vías del tren. También hubo una sentencia en un arbitraje internacional relacionado con la energía eléctrica. Guatemala salió condenado a pagar, creo que 650 millones de quetzales porque incumplió en un contrato. Entonces, en lugar de irse a la justicia ordinaria, habían firmado el ¿cómo se llama?, de arbitraje para que fuera sometido a un centro de arbitraje internacional, y eligieron un centro de arbitraje en Estados Unidos. Y de igual manera el Tratado de Libre Comercio tiene artículos relacionados con el arbitraje. Entonces el arbitraje es una institución muy importante para resolver los conflictos de gran importancia y no ser llevados a instancias judiciales que pasarían 20, 30, 40, 50 años sin resolver. ¿Sí? Entonces, los métodos alternativos de resolución de conflictos son importantes para la justicia nacional para, número uno, mantener la paz, porque cuando hay conflictos, no hay paz. Entonces, el organismo judicial, en este caso, Guatemala, pues creó ciertos centros de arbitraje, centros de mediación, centros de conciliación. Si ustedes se meten, más que todo sería la historia de los métodos alternativos de resolución de conflictos. Entonces, el organismo judicial creó estas instancias para poder resolver los conflictos, para mantener la paz. Y ustedes se dan cuenta, pueden buscar los acuerdos de paz, y hay un acuerdo en específico para poder implementar esos métodos alternativos de resolución de conflictos. Yo creo que fue el acuerdo que se firmó en Oslo cuando estaba el conflicto armado interno. Entonces, no sé si hay alguna duda. Nos vamos a quedar ahí, ya creo que son las 7. No sé si ya pasaron la asistencia. Ya, licenciado. Bueno, entonces, una pregunta. Dígame. La Secretaría de Asuntos Agrarios manejaba mucho este tema, con el tema, bueno, varios temas, pero entre los más famosos está el de Ixcahuatán y Nahualá. ¿Verdad? No sé si también entraría en esta parte del tema. Ellos tienen un centro de mediación, tienen ellos, en el caso de conflicto de tierras. También en esa ley, también creo que hay aspectos relacionados con métodos alternativos de resolución de conflictos. Gracias, Lick. Feliz tarde. Bueno, feliz tarde. Entonces nos quedamos ahí. Excelente, maestro. Le agradezco mucho por la disertación del día de hoy. Gracias, compañeros, por prestar atención al maestro. De verdad, excelente cátedra. Pero le han puesto atención porque muchos de los temas tratados el día de hoy vamos a verlos también el día del parcial. Por favor, desde ya les encargo los grupos. Son 11 grupos de 14 personas, por favor. Eso sería únicamente, y nos vemos el día de mañana, primero Dios. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Noche. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciados. Gracias, buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.